En la mayor parte de los casos, la sustitución de un embrague es consecuencia de un desgaste normal después de muchos kilómetros de uso. En este caso se debe proceder a cambiar el conjunto de presión, el disco y el cojinete, así como verificar y poner a punto todos los elementos que componen el sistema de timonería para asegurar un desembrague correcto. Cadena cinemática. Acceso al embrague. Desacoplamiento motor caja de cambios. Controles sobre caja de cambios. Controles sobre el motor. Antes del montaje. Montaje del embrague. Precauciones al montar la caja de cambios. Examen de la timonería. Controles y ensayos después de la intervención. Consejos Valeo Team. Cadena cinemática. El embrague se encuentra situado siempre entre el motor y la caja de cambios, cualquiera que sea la configuración utilizada por el constructor. Tracción delantera, motor longitudinal. Tracción delantera, motor transversal. Tracción trasera, motor longitudinal. Tracción trasera, motor delantero longitudinal y caja de cambios en el eje trasero. Tracción trasera, motor transversal. Acceso al embrague. Según la situación del motor, puede ser necesario levantar el vehículo. El acceso al embrague comienza desmontando las transmisiones. En ocasiones, el desmontaje se puede efectuar sin quitar las transmisiones. Después de desacoplar la timonería de la caja de cambios, en algunos casos es necesario sujetar el motor. Para realizar una intervención de calidad puede ser necesario cierto utillaje específico, como por ejemplo un puente universal. El desmontaje total de los soportes de la caja de cambios puede llegar a ser necesario para facilitar el acceso y ganar así una cantidad de tiempo sustancial. Desacoplamiento motor caja de cambios. Un equipamiento de taller adaptado facilita enormemente la operación de desacoplamiento, además de optimizar el tiempo empleado. Controles sobre la caja de cambios. Controlar la zona de asiento y las fijaciones de la envolvente de embrague. No deben presentar golpes ni deformación. La guía del cojinete no debe estar desgastada, deformada ni oxidada. La horquilla, tanto si es de chapa como de fundición, no debe tener ni desgaste ni deformación. El eje o rótula de articulación debe moverse libremente y sin holgura, y las estrías del primario no deben estar desgastadas, oxidadas o gripadas. Para terminar, verificar el estado del retén del primario. La horquilla, su eje y el tubo de guiado son piezas sometidas a desgaste, exactamente igual que los otros componentes del embrague. Controles sobre el motor. Verificar el volante motor. Debe asegurarse un perfecto asiento de la carcasa del conjunto de presión, los taladros roscados y las guías deben estar en perfecto estado. Cualquier desgaste significativo, surcos, rayaduras profundas, fisuras o zonas sobrecalentadas en la superficie de fricción implican la rectificación o la sustitución del volante motor. Verificar también el estado del rodamiento piloto o cojinete de guiado. Asegurarse de que no hay fugas de aceite por el retén del cigüeñal. Controlar los taladros roscados, la cara de asiento del motor y el estado de las fijaciones. En caso de rectificación del volante motor es fundamental respetar escrupulosamente la distancia existente entre la superficie de fricción y la superficie de apoyo de la carcasa. Atención, ciertos volantes motor no admiten rectificación. Antes del montaje.
Limpiar cuidadosamente la caja de cambios, el estriado del primario, la guía del cojinete y el volante motor. Verificar la conformidad de los componentes del kit de embrague. Probar el correcto deslizamiento del disco sobre el primario y del cojinete en su guía, así como la articulación de la horquilla. Engrasar ligeramente la guía del cojinete, los apoyos de la horquilla, los ejes, las rótulas y eventualmente las estrías del primario. Cualquier exceso de grasa debe ser eliminado. Montaje del embrague. Al montar el cojinete, asegurarse de su buen ajuste y posicionado sobre la horquilla. Al montar el conjunto de presión y el disco, prestar atención al sentido de montaje del disco. El lado del disco que contiene el paquete amortiguador, el lado más voluminoso, debe situarse en el lado conjunto de presión. En caso de no ser así, vendrá indicado sobre el disco. Mediante la utilización de un centrador, posicionar el disco de embrague coincidiendo con el eje del primario. Esta operación es fundamental para montar la caja de cambios. El orden y la progresividad en el apriete de los tornillos de fijación del conjunto de presión debe ser siempre respetado. Aproximar los tornillos en 3 o 4 pasos en el orden indicado y después apretarlos al par recomendado. Los pares de apriete recomendados son los siguientes: tornillos de diámetro 6, 9 Nm, tornillos de diámetro 7, 15,5 Nm, tornillos de diámetro 8, 22 Nm. Para la inmovilización del volante motor, utilizar la corona de arranque, no utilizar nunca el conjunto de presión. En el caso particular de un conjunto de presión de tirar con cojinete clipsable-desclipsable, quitar la cápsula de retención. El centraje del arillo de retención es obligatorio. Para ello hay que utilizar el cono de adaptación incluido en el kit Valeo. Posicionar la abertura del arillo en posición central girando el volante motor. En el caso de conjuntos de presión de tirar con cojinete de tipo residente Peugeot o Citroën, orientar el cojinete según indican las marcas alto y bajo grabadas sobre el mismo. En los conjuntos de presión de tipo tirar existen actualmente 3 sistemas de retención del cojinete. Cojinetes unidos rígidamente al conjunto de presión denominados residentes. Estos cojinetes equipan generalmente a Renault, Peugeot y Citroën. La intervención de este tipo de cojinetes no requiere un utillaje específico. Los cojinetes clipsables no fácilmente desclipsables se utilizan para Fiat, Lancia y el grupo PSA, no presentando dificultades reseñables a la hora de sustituir el embrague. En estos cojinetes, en el caso de desmontar la caja de cambios sin sustitución del embrague, es necesario el desclipsaje del cojinete. En este caso sí es necesario un utillaje específico, consistente en un útil que permite el accionamiento de la horquilla en vehículos con timonería hidráulica durante el clipaje. Sirve también para verificar si el clipaje se ha llevado a cabo. Los pernos de guiado son obligatorios durante la operación de unión motor-caja de cambios para evitar la destrucción del conjunto de presión. El mandril de desclipaje es imprescindible para la separación del conjunto de presión y el cojinete si el embrague va a ser reutilizado. Junto con 2 semianillos, el mandril sirve también para rearmar el cojinete para un nuevo clipaje. La operación de desclipaje se efectúa con el conjunto de presión desmontado del vehículo. Situar el conjunto de presión con el cojinete sobre el labio pequeño del mandril y efectuar un apoyo acompañado de un ligero movimiento oscilatorio. La operación de rearmado del clip sobre el cojinete y el posicionado del anillo de retención se efectúa con el mandril invertido. Introducir el anillo de retención en el mandril. Situar el clip en su alojamiento del cojinete, rodear el clip con los 2 semianillos posicionando estos con el chaflán hacia afuera. Introducir todo esto en el mandril y empujar hasta producir el rearme del cojinete. El cojinete está rearmado.
terminar, verificar el posicionado correcto del anillo de retención. El rearmado es correcto cuando el anillo de retención comprime al clip en el fondo de la garganta y lo bloquea. En los cojinetes clipsables-desclipsables, llamados así por su posibilidad de desclipaje simple, no se necesita más que un útil muy sencillo. Como particularidad, el clip se encuentra en el conjunto de presión. El desclipaje se efectúa sin desmontar el conjunto. El alicate se posiciona entre las dos uñetas del clip y un ligero tirón sobre el cojinete permite su liberación del conjunto de presión. Precauciones al montar la caja de cambios. El montaje de la caja de cambios es la fase más crítica. La caja de cambios debe presentarse perfectamente alineada y debe colocarse en su sitio sin excesivo esfuerzo. Utilizar para ello un utillaje específico adaptado, gato, polipasto y o pernos de guiado. El disco no debe soportar en ningún momento el peso de la caja de cambios. En caso de dificultad de montaje, la única acción eficaz consiste en girar el volante motor a través de una salida del diferencial. Esto permite hacer que coincidan los estriados. Verificar que el contacto entre las envolventes de caja de cambios y motor es correcto, que no se ha producido el deterioro de ninguna guía durante el montaje y que no existe ninguna interferencia que pudiera ocasionar un desalineamiento entre motor y caja de cambios. En el caso de embrague de tirar con cojinete clipsable es necesario producir el clipaje mediante la aplicación de un esfuerzo constante sobre la palanca de mando de la horquilla hasta obtener la retención del cojinete. Verificar el correcto clipaje mediante el movimiento de la palanca en sentido inverso. En los cojinetes de tirar clipsables, el clip se encuentra en el cojinete bajo el anillo de retención. En los cojinetes de tirar clipsables-desclipsables, el clip está situado en el conjunto de presión. Examen de la timonería. La timonería representa uno de los puntos que pueden producir deterioro de la función de embrague. Por tanto, se debe controlar y mantener con el mismo rigor que los otros componentes. Verificar el estado de las fundas, cables y silent blocks. Verificar en el pedal la recuperación y el reglaje de la altura. Verificar en la horquilla la recuperación, la carrera de la horquilla, el funcionamiento del recuperador automático y la precarga. En el caso de timonerías hidráulicas, el control se limita al nivel del líquido, aspecto del líquido, búsqueda de posibles fugas y, si fuera necesario, a la sustitución del líquido. Controles y ensayos después de la intervención. Aunque la intervención haya sido realizada siguiendo rigurosamente todos los pasos, hay que validarla mediante la prueba del vehículo. Las pruebas necesarias se desarrollan en 3 fases. La primera fase se efectúa con el motor parado. Al actuar sobre el pedal no debe observarse ninguna dureza anormal, ni punto duro, ni chirrido o ruido. El retorno del pedal debe ser completo. Accionar la palanca de cambio para comprobar que no va dura o con juego anormal. Comprobar que se pueden engranar todas las marchas. La segunda fase se realiza con el motor en marcha. Actuar sobre el pedal y verificar de nuevo la ausencia de ruidos y puntos duros y la suavidad de accionamiento. No debe transmitirse ni ruido ni vibración del motor al pedal, especialmente por un mal posicionado de cables, canalizaciones o varillas de la timonería. Engranar las marchas primera y marcha atrás. Las velocidades deben cambiarse sin dificultad ni rascados en menos de 3 segundos. A continuación, proceder a un ensayo de capacidad de par con el freno de mano puesto, en cuarta o quinta, y motor entre 2000 y 3000 revoluciones por minuto. El motor se debe calar al reembragar.
Este ensayo no debe hacerse más que una sola vez por el riesgo de deterioro prematuro del embrague. Al arrancar el vehículo no debe existir ninguna dificultad ni ruido. Debe ser suave y sin golpes ni retemblores. Es decir, confortable y silencioso. La tercera fase se efectúa en carretera. Todas las marchas deben pasar fácilmente tanto hacia velocidades más largas como hacia más cortas. Consejos Valeo Team. Es obligatorio, en caso de desmontaje del volante en motor, utilizar tornillos, arandelas o autoblocantes nuevos. Respetar los pares de apriete recomendados. Controlar el aspecto del conjunto de presión antes de su montaje, tensores, remaches antideformación, carcasa. Dar prioridad a la sustitución de horquillas, tubos guía y ejes antes que a su reutilización. Respetar el sentido de montaje del disco, tomar todas las precauciones necesarias en la fase de montaje de la caja de cambios. Atención, no utilizar un conjunto de presión que ha caído al suelo, no engrasar nunca los núcleos niquelados, no aplicar grasa en exceso, no intentar jamás clipsar los cojinetes de tirar clipsables antes de su montaje, no reglar un pedal excesivamente alto.